Estamos escuchando una partecita del libro infantil de Pedro Mayral que se llama El mundo según mi hermano. Está escrito por Pedro e ilustrado por Poli Bernatene y está editado por Orsay. Se puede recibir así como me gusta a mí en audiolibro para ir escuchándolo. Y está en línea con nosotros Pedro Mayral, que es escritor, es músico, es poeta y ahora también escritor de cuentos infantiles. ¿Cómo estás, Pedro? Hola, Micaela, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, qué bueno escucharte y qué lindo escuchar esa Muy lectura hermoso. que... Me encanta que hayan elegido una voz infantil para narrarlo. Che, ¿vas a dejar algún género o algo afuera o vas por como estás como haciendo un bingo de a ver cuál te falta, dónde te falta explorar y vas hacia allá? No, la verdad es que hay cosas que no me animaría. Qué sé yo, teatro nunca exploré, por ejemplo. Pero se han vuelto teatro algunos libros tuyos, ¿no? Como no fuiste vos el que hizo la adaptación, pero pasó, ¿no? No sé si teatro. Sí, bueno, los pornosonetos. Los pornosonetos, eso pensaba, sí. Sí, es verdad. Y quizá alguna cosa escribí con Mayra Bonard, escribí algo que ella después hizo unas performances y leía los textos, pero sí, es verdad, quizá ya está, ya completé el bingo y listo, me voy. No, al revés. Hay artistas, yo lo veo todo lo traduzco todo en artistas visuales, pero Picasso, por ejemplo, pintaba una forma, la dominaba y saltaba otra, y cuando veía que más o menos había logrado algo, se iba a hacer cerámica. Después tenés artistas que pintaron toda la vida lo mismo, tipo Miró, que nunca dejó de hacer lo que estaba como indagar en el lenguaje. Son maneras de abarcar el laburo y me parece que no lo podés elegir, ¿no? Que te toca la que te toca. Sí, tal cual. Hay una cosa de una curiosidad para mí muy expansiva, que donde voy explorando cosas y una vez que las hice ya no me interesa mucho volver a hacerlas. Entonces, no, pero no es que no volvería a hacer un libro para chicos, sino que quizá un libro de este estilo, con octosílabos rimados, y quizá ya está. Pero no sé, esto nació de una cosa que yo lo escuchaba a mi hijo, que se lleva 11 años con mi hija, y le explicaba cosas todo medio mal, ¿viste? Le explicaba cosas de astronomía, cosas de anatomía, de geografía, de historia, todo medio corrido, medio lateral, y era gracioso el tono. Entonces, muy lindo, sí. Un poco les robé un poco de ahí la idea, y son ellos dos los que leen en Spotify. ¿En serio? ¿La que estábamos escuchando recién es tu hija? Sí, los hice trabajo, ¿cómo se llama? Esclavo infantil, y los senté un fin de semana y los hice grabar. Y ¡ay, qué lindo! No tenía ese dato, es hermoso. Pensé que habían hecho un casting exhaustivo hasta encontrar a la persona que leyó. No, lo encontraste en casa. Sí, eran ellos dos. En un momento pensé leerlo yo, pero nada, o sea, a mí se me nota la voz ya de cincuentón, no podía nunca pilotear que iba. No, por eso es un hallazgo. Como un chico de 15. Claro, y está escrito así. Muy bien esos dos. Sí, es muy lindo. ¿Y cómo fue, se te ocurrió a vos y vos le acercaste la propuesta a Orsay? ¿Cómo fue después el laburo con Poli Bernatene, que además es un ilustrador que hace mucha movida entre ilustradores, que dirige ADA, que tiene como ahí toda una cosa súper interesante además de todo? Mira, fue una sobremesa con Hernán Casiari y Cristian Basili, que cada vez que nos juntamos salen así como 3 ideas de libros y cosas así. Pero ya les conté esta dinámica de mis hijos de contarse cosas, y apareció eso, El mundo según mi hermano, apareció el título, y yo le dije, bueno, les voy a ir pasando algunos, a ver si funcionan, y les iba mandando audios a lo largo creo que fue a lo largo del 2023, les fui mandando audios grabados estos, ¿no? Y nos divertíamos, y entonces ahí se fue formando el libro. Yo les pedí, a ver, tírenme temas, ¿viste? Temas posibles. Bueno, me produjeron la risa, el llanto, y entonces se armó esta especie de enciclopedia extraña, y después ahí entró la magia de Orsay, y ahí está Margarita Monjardín, que fue editora de Orsay durante mucho tiempo, sobre todo la parte de imágenes, desde el principio de la revista y después del editorial, y ella conoce muy bien ilustradores y lo convenció Poli Bernatene
Y la maravilla que hizo Poli, ¿viste lo que es? Son muy hermosos los dibujos, sí. Es divino lo que hace. A mí me gusta mucho trabajar con ilustradores, porque es como que vos pones tu energía, el ilustrador pone su energía, y no es 1 más 1, 2, sino que es 1 más 1, 5, ¿viste? Sí. Es muy raro el resultado, es algo que está mucho más allá de tu libro, del alcance del libro, y es precioso. La verdad que me encanta lo que hicieron. Tendrías que hacer algún libro ilustrado, pero para adultos. Sería lindo el próximo paso, ¿no? Cada vez hay más idea de hacer esas cosas, de entender que la ilustración puede hacer crecer un libro, no importa para qué público sea, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho. Una vez hice, bueno, El Gran Surubí, que es un libro que tengo, que es una especie de novela escrita en sonetos, es un libro muy raro. Salió en Orsay. Tipo novela gráfica, sí. Sí, ilustrado por Jorge González, sí. Es una maravilla lo que hizo. Y después trabajé con Pedro Struckel, que es un mexicano que vive en Barcelona, que hace un dibujo lineal, ¿viste? Toda una sola línea. Y entonces la última edición de Gran Surubí, que salió en Planeta, es todo eso, una especie de una sola línea que va ilustrando todo. ¡Ay, qué lindo! Ese no lo vi. Libro. El de Orsay lo tengo más presente, ese no lo vi. ¡Qué bárbaro! Sí, me gusta mucho trabajar con ilustradores. Bueno, vos sabés muy bien lo que es el trabajo de ilustrador y cómo no tiene el dibujo que ser redundante y a la vez tiene que ser atractivo. Bueno, es un trabajo muy impresionante. Y sí, eso es exactamente lo que decís, no completa el texto, sino que viene a aportar otra capa, ¿no? Exacto, exactamente. Y cuando eso sucede es maravilloso porque incluso ves, yo como autor a veces veo lo que hice, hasta que no veo la ilustración, digo, mirá, por ejemplo, El Gran Surubí, dije, mirá qué violento que era lo que escribí. Claro. Y sí, efectivamente, hay matanzas, hay canibalismo, pero hasta que no lo vi graficado así, dibujado por González, no me di cuenta de eso. ¿Hay algo en lo que vas buscando o los géneros o donde vas buceando que tiene que ver con el crecimiento de tu vida? Digo, porque hay varios libros donde tocas el tema del sexo, los pornosonetos al principio de tu obra, y ahora estás haciendo estos libros más infantiles, con otra voz, con lo que estás viendo ahora. ¿Se va transformando tus búsquedas como escritor? ¿Depende del momento vital en el que estás? Es una gran pregunta esa, Micaela, pero no sé del todo qué decirte, porque por un lado uno es simultáneo, o sea, en el sentido que puedes estar escribiendo un libro para chicos y a la vez estar pasando un momento, no sé, muy oscuro, ¿viste? Sí. Entonces, uno contiene multitudes, como decía Whitman. Ay, qué lindo cuando lo acusaban de contradecirse, ¿viste? Decía, bueno, sí, me contradigo, contengo multitudes. Entonces salen cosas, salen a destiempo también, eso es otra cosa, que vos por ahí escribís algo en un momento y eso tarda unos años en salir, entonces por ahí vos estás en otro momento vital. Entonces la aparición de los libros, siempre es extraño hablar de los libros porque vos estás siempre como en otra cosa. Es un poco como, viste, los actores que en la rueda de prensa no coinciden con el no sé, el peinado que tienen en la película, incluso con los kilos que tienen en la Totalmente, película. Sí, tal cual. Siempre estás un poco desfasado de eso. Y bueno, yo estoy siempre haciendo muchas cosas a la vez, la verdad. Los libros van saliendo arrachados en distintas velocidades, la poesía generalmente más lenta, la narrativa, así, sobre todo las columnas, y eso sale más de golpe. Pero, no sé, vas viviendo todo a la vez. Entonces, me preguntás eso y te contesto, por ejemplo, que los pornosonetos, ahora no escribo más pornosonetos. Claro. Incluso cuando me los leen en la cara, me da pudor. Digo, que desubicado. Hay que leértelos en la espalda, sí. Claro, exactamente. No me los lean en la cara, por favor. Y cuando se reedita alguno de los textos más del principio, ¿te tienta meterle mano? ¿Cómo se hace con eso? Mira, yo, por ejemplo, cuando se reeditó Una noche con Sabrina Lau, ¿cuántos años empecé tenías? A leerlo, y yo cuando lo escribí tenía 27 años. Wow. Y cuando
cuando pasaron 20 años de eso o menos, pasaron 15 años y las reediciones, lo empecé a leer y dije, no, o sea, lo corregiría todo, pero pensé, no, o sea, notaba un entusiasmo verbal, algunas cosas medio floridas, ¿viste? Y en un momento pensé, el cuarentón desencantado que soy no tiene por qué corregirle al veinteañero entusiasta, ¿viste? ¿Por qué yo voy a ir a meter así la goma de borrar y decirle, torcerle el cuello al cisne, estás muy poético acá, ¿viste? Era el estilo de ese momento mío, entonces me parece que no me correspondía a mí. ¿No tocaste nada, ni una coma o alguna cosa? Dijiste, no, bueno, esto sí. Puede ser que alguna cosita. Por ejemplo, en la reedición de la Uruguaya, en la primera versión yo decía algo así como, me quedé parado en una esquina, quedé medio autista parado en una esquina, ¿no? Y me escribieron varias madres de chicos autistas diciéndome que les había molestado mucho eso, y ese uso de la palabra autismo como fuera del síndrome, digamos, del espectro. Y me di cuenta que sí, efectivamente era ignorancia mía, ¿viste? Entonces eso, por ejemplo, lo corregí. Entonces puse algo en ahí el cuarentón sí tenía algo para decirle al de 20, claro. Exactamente, sí. No, y al de 40, el cincuentón tenía algo que decirle al cuarentón. Claro. Porque la Uruguaya lo escribí ya como a los 40. Claro. Pero salvo esas cosas puntuales, en general, no me meto mucho, y las cosas corresponden a una edad en la que, a la edad en la que las escribí. Pedro, ¿cómo estás? Pedro Yagüe te saluda. Hola, ¿cómo estás? Muchos, o sea, recién hablabas de tu primera novela que fue llevada al cine, después La Uruguaya también apareció en formato audiovisual. ¿Qué te pasa cuando ves eso plasmado digamos, bajo otra forma? Son cosas muy distintas, ¿no? Las dos experiencias que contabas. Una noche con Sabrina Lau lo viví equivocadamente como una cosa muy, no diría dolorosa, pero traumática, como si le hicieran cirugía plástica a un hijo, ¿viste? Me cambian la historia, decía, me cambian todo, ¿viste? Ah, la pasaste mal. Sí, la pasé pésimo y después me di cuenta de que así tenía que ser, que el director tiene que operar tu libro porque está haciendo otra cosa, está haciendo una película que es otro lenguaje, es el lenguaje de imágenes, y vos y lo que hiciste son palabras. Entonces el director tiene que traicionar el libro, pero claro, yo me sentí traicionado. Pero bueno, fue un golpe al amor propio que me vino muy bien, porque ahora ya con la adaptación de la Uruguaya me agarró más, iba a decir más sabio, pero más viejo, y bueno, y con esta experiencia detrás, entonces solté el libro. Yo le dije a Ana García Blaya, hagan lo que tengan que hacer para que esto sea una película, no una adaptación, ¿viste? Uh-huh. Y lo que hizo Ana García Blaya para mí es genial, porque lo que hizo fue contestarle a mi libro. Mi libro, La Uruguaya, es la perspectiva de un hombre que viaja por el día de Buenos Aires a Montevideo, encontrarse con una chica, buscar unos dólares, etcétera. Pero está todo desde la perspectiva masculina, y Ana García Blaya pone la perspectiva femenina, es como si le respondiera al libro. Entonces, es muy lindo, digamos, que te adapten un libro, pero tenés que aprender a soltarlo y a jugar, en todo caso. Yo miré muy por encima el guión, y lo que hice fue colaborar con una canción que escribí, la samba que suena en los títulos finales, y yo escribí la samba y la grabó Rafa Otegui, que canta muy, muy lindo, y entonces mi colaboración con la Uruguaya, con la película, fue así medio lateral y lúdica, digamos. ¿Ahí ya tenían con Rafa? Pensé que era viernes, ¿o surge un poco de eso? No, ya lo teníamos, sí, pero no habíamos grabado con él 2 o 3 temas, y entonces yo agregamos ahí La Vidita, y terminó siendo el título del disco, La Vidita. La verdad es que nos ordenó un poco todo, y además empezamos a grabar también en Montevideo, o sea, grabamos algunos temas en Buenos Aires y otros en Montevideo con distintos productores.
Y bueno, yo creo que el hacer esa samba y que apareciera en la película y todo, redondeó de alguna manera el disco que hicimos con Rafa. Cuando sos músico, ¿sos un escritor haciendo música? Sí, sí. Sí, de hecho, muchas veces tengo que aplacar un poco al escritor. Demasiada letra, me dicen siempre. Ahí está, mira, ahí están poniendo la vidita un poco. Y cuando pensás en demasiada música, ¿cómo es ese encarar distintas cosas desde el laburo de la escritura? Sí, es rara la parte musical, porque yo escribo hace 30 años y estoy haciendo música hace 6, 7 años, ¿no? Entonces, estoy como en una infancia musical, pero voy aprendiendo cada vez más y por supuesto mi pata más fuerte es de letrista. Entonces a veces hay músicos que me mandan melodías y yo les pongo letra, y a veces también me salen melodías, pero con mi torpeza guitarrística y mi conocimiento bastante parcial de las armonías, etcétera. La música es una matemática que si realmente te pones a estudiarla, es un mundo ahí dentro. Y recién me estoy asomando a eso, pero encuentro un lugar más de compositor que de performer. Pedro, y al revés, o sea, ¿qué influencia tiene estos aprendizajes, esta incursión en la infancia de la música en tu escritura? Y le provoca algunos huecos, porque claramente cuando estás con la guitarra no estás sentado en la computadora escribiendo. Supongo que un poco de preocupación por parte de mis editores y agentes, nunca manifestada, jamás, pero supongo que un poco de preocupación. Y por otro lado, no sé bien cómo explicarlo, porque todo se une en la poesía. Para mí, en la poesía está todo, no sé, es como esa especie de nudo primero donde todos los hilos terminan. Hay algo ahí donde, bueno, la poesía es música también, ¿viste? Porque es sonido de palabras, y es literatura, y puede ser narrativa también, y se puede parecer mucho a una canción. Entonces es el poema desde donde yo me paro al fin y al cabo, ¿viste? Ese es mi lugar, y desde ahí me estiro hacia la novela, hacia la canción, etcétera. Incluso una mirada sobre las artes visuales. Recién al principio de la entrevista hablaba sobre los ilustradores. No hay muchos escritores que terminen como comprendiendo profundamente esa otra capa que da el dibujo, pero vos tenés Salvatierra y metés también algo de las artes visuales, y mi sensación es que todo se junta en la poesía, incluso eso, ¿no? Es como el territorio común. Qué bueno, Mica, eso sí, estoy de acuerdo. Hay algo con el poema, es muy plástico. El poema es muy plástico porque de por sí es un objeto casi, y primero es una especie de imagen hecha de palabras. Hay poetas que juegan con la disposición tipográfica como si fuera una especie de tela en blanco la página. Tipo Girondo, y después también, claro, exacto, y también está la idea de que con las palabras estás creando imágenes. Entonces sí, hay algo muy ligado a la imagen. Yo desde muy chico tuve la suerte de que me arrastraron por museos mis padres, ¿no? Yo el más chico con mis hermanos. Ojalá mis hijos digan eso en el futuro, porque por ahora lo creen una desgracia. Sí, pero vas a ver que eso no se olvidan más. Sí. Yo no me olvido más de cosas, y algo me fue quedando de eso, y en mi casa había esta colección que se llamaba la Pinacoteca de los Genios. Sí. Que era ¿te acordás que eran unas grandes como fascículos de distintos artistas, sí, a color? Creo que tengo alguno todavía, que lo guardo, no sé para qué, porque encima ahora hay mejor definición, está todo en Google, pero hay algo ahí en esa revista. Sí. Algo con el papel y eso, ¿no? Y siempre me resultó como un espacio muy presente, el espacio de la pintura, como algo que el poema de alguna manera hace, crea un espacio
un espacio, no sé si decir plástico, pero crea un espacio estético del poema, ¿no? Y esa inquietud se va a las novelas de alguna manera como desde el vínculo con la palabra, desde una cosa más formalista. Bueno, en El año del desierto vas para atrás, hablas un poco con siglos anteriores, tenés una mirada ahí sobre preguntarte qué pasaba antes, pero ¿en qué momento aparece esa conciencia o ese vínculo con el lenguaje? ¿Mientras estás escribiendo, después? No, es una cosa que de alguna manera empezó a aparecer como a los 15 años, la palabra como... No sé bien, viste que a Charly García le preguntan cosas y él agarra el sentido de lo que le acaban de decir. Sí. No sé, él ve las palabras, ¿viste? Sí. No se me ocurren ahora ejemplos, Sí, pero sí. él le preguntas algo a Charly y veía la manera en que el otro preguntó. Sí. Esa manera de mirar el lenguaje, de percibir el lenguaje como una cosa que está flotando ahí y que las palabras son una cosa que las puedes levantar y mirar desde abajo, me empezó a pasar desde bastante temprano, pero después empezó a ser algo que yo me eduqué a mí mismo, que yo lo ejercité mucho eso. Yo era tartamudo de chico, era tartamudo y... ¿En serio? Y para mí, sí, no muy marcadamente, podía hablar, pero qué sé yo, tenía truquitos. Por ejemplo, era tartamudo con la P, entonces en vez de decir puedo ir al baño, tenía que decir no puedo ir al baño. Tenía como trucos así, pero yo era bastante tartamudo y creo que meterme en el lenguaje, apropiármelo, meterme en la fuerza de la palabra, ¿viste? A mí me convertí en una persona un poco más articulado, digamos. Y fue algo para mí muy importante cuando dejé el colegio, terminé el secundario y no sabía qué iba a hacer, me metí en medicina, fracasé en el ciclo básico y no sabía qué hacer. Sí, dijiste el otro día en la feria, cuando estuviste charlando con Libertela, contabas, justo hablábamos del adversario, las mentiras, y contabas eso de que te ibas a un café porque no les contaste a tus viejos que habías dejado la facultad. Sí. Como esa y simulaba. Sí, es genial. Simulaba que iba a la facultad, sí, qué papelón. Pero, es espectacular. Pero creo que meterme en la literatura me salvó, leer me salvó, ir escribiendo mis cositas de a poco me salvó, porque fue una manera de poder atar mis cabos sueltos y soportar un poco toda la incertidumbre de quién es uno, ¿viste? ¿Qué vas a hacer? La literatura era un lugar donde poder hacer preguntas, poder bancarse las preguntas, y fue una especie de casa para mí, ¿viste? Como la palabra. Ahora, después me siento muy identificada además con esto de la balsa en crear, y me parece que nos pasa a muchos, ¿no? Como y sin embargo hay un dorso de esa pulsión creativa, que es que en algún momento de tu vida cotidiana tener necesidad de estar escribiendo todo el tiempo, incluso cuando no estás escribiendo, estar con una guitarra en la mano, a veces tiene consecuencias en cómo ordenás tu vida. ¿Hay algo de esto o para nada? Sí, es siempre. Te metiste justo en un tema, ¿no? Sí. Yo trato de compaginar todas esas cosas, ¿no? O sea, ser padre, llevar niños a la escuela, pagar cuentas, los trabajos distintos que haces para ganar plata, compaginar todo eso y bueno, es bastante curioso porque cuando estoy con muchas ganas de hacer algo, así como escribiendo algo muy enfocado, puedo hacer otras cosas como si fuera un zombie en piloto automático. Por ejemplo, descubrí que ser amo de casa es bastante bueno para escribir. En el sentido, si no hay niños colgándote... Eso te iba a decir, si no tenés al pibe que te interrumpe cada 3 segundos. Sí. El otro día la hija de Almudena Grandes decía en una entrevista que les gritaba a las hijas,
Cervantes cuando estaba preso estaba mucho mejor que yo para escribir con ustedes interrumpiéndome cada 2 minutos. Tal cual. Además, yo puedo, sí. o sea, a mí, si me interrumpe mi hija cuando estoy dibujando, no es tan grave. Cuando estoy escribiendo es imposible. O sea, como hay distintas actividades también que permiten la interrupción, ¿no? Sí, yo ahora sumé una perra completamente loca que tengo que bajar todo el tiempo a la calle. ¿Cómo se llama? Se llama Panda. La quiero mucho, pero hay muchas frases que me han quedado por la mitad. Culpa de Panda ahora, o sea, ni siquiera de los hijos, claro. No, y supongo que gracias a también, porque pues, aparecen muchas ideas con ella. Pero sí, es estar con 7 platos en el aire, haciendo malabares y qué sé yo, como puedo, encuentro un hueco y por eso un poco también me dedico a distintos géneros, ¿viste? Porque sí, para escribir una novela necesitas casi como un trabajo de escritorio, ¿viste? Sí. De tal hora a tal hora. Pero una canción la podés así, digamos, inventar a las 3 de la mañana, una noche de insomnio, ¿viste? Y un poema quizá también, y podés escribir en un cuadernito, ¿viste? Te pedís un cucurucho de McDonald's y la escribís en una mesa cualquiera. La novela necesita un trabajo así más, mucho más metódico pero bueno, son distintos momentos también de los libros, porque quizá algunas páginas de esa novela las escribís en un bar, en un cuaderno. ¿Y vivir en Uruguay te da un poco más de aire para esos intersticios? Sí, sin duda. Buenos Aires es una cosa que, con todo lo que amo Buenos Aires, y es mi gran amor, yo viví 50 años en Buenos Aires, también me estaba aplastando. Yo sentía que no llegaba a nada, ¿viste? Todo era con la lengua afuera y, ¿viste? Entre los amigos músicos, los amigos artistas, escritores, siempre había una presentación a la que estaba yendo y no llegaba y quedaba mal y no sé, y además querés ir a todo, querés participar de todo. Yo estaba todo el tiempo sintiéndome en falta y sin tiempo mío. Y creo que en Montevideo tengo amigos acá, tengo amigos músicos, amigos de la literatura, pero es más bajo el tono, más tranquilo, bajás varios cambios, la ciudad es más chica, si vas a algo tardás 15 minutos, entonces sí, eso me da un poco más de tiempo, la verdad. Te hago una pregunta, nada que ver, pero de que estamos hablando con Pedro Mayral, de cronista. ¿Cómo está hoy Montevideo con la muerte de Mujica? Bueno, por la calle, acá no se ve nada en particular más que las tapas de los diarios, pero aparentemente hay un gran cortejo en el legislativo, creo que es, y va a haber un velorio largo y la gente está triste. Era un presidente muy muy querido en general por la gente. ¿Qué estás escribiendo ahora? Estoy con una novela, hoy voy a imprimir el anteúltimo borrador, creo. Ahora en un rato terminamos de hablar y me voy a poner a imprimir. Y ya compré cartucho de tinta y resma. ¿Cuántas veces la lees en papel antes de mandarla? Y acá estoy viendo 1, 2, 3, ya hice 3 borradores. Wow. Y sí, lo bueno es que cada borrador es más breve, eso está bien. Vas achicando. Eso quiere decir que que estoy corrigiendo bien. Sí. ¿Y hace cuánto estás laburándola? Y creo que más o menos 2 años, con algunos huecos de momentos de desesperación, de decir esto no sé qué es, no sé para dónde va y demás. Pero sí, son tres amigos, y entonces es la historia de cada uno. Y bueno, estoy muy entusiasmado, la verdad que estoy contento, todavía no puedo revelar nada de título ni nada. ¿Tema? ¿Género?
no sé qué decir, es ficción, ¿no? Ficción. Bueno, está bien. Es ficción, sí. Bueno, ahí estaremos atentos a leerla y a volver a charlar si tenés ganas cuando esté. Encantado de que charlemos más y ojalá presencial un día pueda ir para allá, para Buenos Aires y pasar por la radio. Estás invitado cuando vos quieras, Pedro. Estamos acá en Palermo ahora en estudio recién estrenado, así que cuando quieras te invitamos y charlamos en persona. Te reagradezco el tiempo y el tiempo que te tomaste para conversar con nosotros. Gracias. Gracias, Micaela. Gracias, Pedro. Hasta luego. Gracias. Era Pedro Mairal. Charlamos un poco de todo, pero justo está presentando un libro infantil que editado por Orsay, que es muy hermoso y además me encanta saber que son sus hijos. Ahora lo voy a escuchar más. Está en Spotify, lo pueden poner. Entran a la página de Orsay, se puede comprar por ahí también. Está ilustrado por Poli Bernatene y se llama El mundo según mi hermano. Charlábamos sobre esto y sobre tantos otros temas más.